Dios, hermanos. Pues vamos a dar inicio esta tarde, vamos a alabar a Dios. Vamos a cantar este canto unánimes, cantemos ante el Rey. Ayúdenos con sus palmas y cantemos al Señor en esta tarde. Unánimes cantemos ante el Rey. Unánimes victoria hay en Él. El gran campeón que nos librará. Él derrotó a toda potestad. Mi Cristo derrotó las huestes del mal. Victoria cantaré. Mi libertad pagó, gritaré, celebraré ante el Rey. Unánimes cantemos ante el Rey. Unánimes victoria hay en Él. El gran campeón quien nos librará. Él derrotó a toda potestad. Victoria hay en Él. Mi Cristo derrotó las huestes del mal. Victoria cantaré. Mi libertad pagó, gritaré. Victoria, victoria hay en Él. Mi Cristo derrotó las huestes del mal. Victoria cantaré. Mi libertad pagó, gritaré, celebraré ante el Rey. Sí, Señor Jesús, aleluya. Gloria a Dios, amén. Vamos a cantar este canto. Él es el Rey infinito en poder, con todo el corazón. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es el Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es el Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su
su pueblo a llevar. Sí, Jesús, aleluya. Santo eres mi Cristo, tú eres digno de alabanza, gloria a Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos, cantar este canto de alabanza. Has cambiado mi lamento en baile con todo el corazón. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Así Jesús, aleluya, te adoramos, amado mío. Tú eres digno de alabanza, Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar otro canto de adoración, hermanos. Vamos a levantar nuestras manos al cielo en forma de rendimiento al Señor. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios baje en esta tarde y que el Señor nos ministre. Vamos a hacerlo en mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón.
vez más, hermoso eres. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. ¿Por qué no dar un fuerte aplauso al Señor? Padre, te alabamos, Santo, tú eres digno, mi Jesús. Santo, oh, te adoramos, mi Dios, mi Dios, Jesús, aleluya, mi Dios. Oh, santo eres mi Cristo en esta noche, mi Dios. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. Tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciarás para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se compara con él. Con él es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No voy tras fortunas, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se compara con él. Prefiero a Cristo, me quedo con él. Es el tesoro escondido que tanto busqué.
Alabados al Señor, hermanos, adórenle a Cristo. Padre, te adoramos, Jesús. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Él merece toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesús para siempre. Gloria, Él es el Rey, Él es el Todopoderoso, aleluya. No hay nada mejor que glorificar el nombre de Dios, tomar un tiempo, honrarle, gloria al Dios Todopoderoso. Vamos a orar también, vamos a seguir confiando en el Señor, estamos creyendo en Dios por milagros. Hay necesidades, de repente surgen. Vamos a orar por Ruth Romero, que el Señor la sane de su pierna, de su rodilla, en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor le ayude en estos tiempos. A veces se ponen las cosas difíciles. Vamos a orar también por la hermana Elba, que Dios la sane en el nombre de Jesús. Seguir orando por la hermana Vicky. Vamos a seguir creyendo en el Todopoderoso, que el Señor obre milagros y que nos ayude en todas las áreas. Hay muchas necesidades también aquí. Margarita Montiel, vamos a orar también por Mari, para que el Señor le dé favor, que Dios la ayude en esta situación también que tuvo con su carro. Vamos a creer en Dios por un milagro, que el favor de Dios esté con ella en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar por el pastor, nuestro líder de nuestro compañerismo, que desafortunadamente le dio COVID. Vamos a creer en Dios para que Dios lo restaure y lo proteja en el nombre de Cristo Jesús. El pastor Greg Mitchell, que Dios lo restaure pronto, aleluya, y pueda él otra vez estar en la iglesia al 100. Vamos a orar, y esta tarde le voy a pedir a Marcos que nos abra en una oración. Oremos todos juntos. Padre, venimos delante de tu trono, Dios, Señor, oh Padre Celestial. Obra milagros, oh Señor, en esta tarde, Dios. Te pedimos que te muevas, oh mi Cristo. Oh Dios, ayúdanos, oh Padre Santo. Háblanos, oh mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por estar aquí en tu presencia, Señor, en tu iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas contestando oraciones, Señor, peticiones. Te pido, Señor, que sigas sanando a tus hijos y a tus hijas, Señor, que están en nuestras iglesias y necesitan de ti, Señor. Te pido que sigas trayendo resbalados, Señor, sigas trayendo nueva gente, Señor, en nuestra iglesia, Señor. Y te pido, Señor, que sigas ayudando, Señor, y dándoles fuerzas, Señor, a nuestros líderes y nuestros pastores, Señor. Y te pido, Señor, que hables a corazones, Señor, que puedas traerlos, Señor, y sanarlos y salvarlos, Señor, en estos tiempos, Señor. Damos gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, aleluya. Saludos a sus hermanos ahí, hermano, dígale cómo están. Las reinas. Gloria a Dios, hermanos. Bienvenidos a la Casa del Alfarero, iglesia de compañerismo cristiano. Qué bueno que están todos aquí en este lugar. Gracias por estar aquí. Queremos anunciarles que estamos todos los jueves aquí a las 6 para la oración y el servicio. Gloria a Dios. Vengan y traigan a alguien, visiten a alguien. Vamos a seguir teniendo un buen tiempo. Y los sábados estamos aquí a las 10 para la oración, y estamos a las 11 para evangelizar. Tome nota de ello. Y el domingo estamos de regreso aquí a las 1:30 de la tarde. Siempre estamos una hora antes de cada servicio. Eso es lo que tenemos por eso. Gloria al Señor Jesús. Amén. Vamos a tomar la ofrenda, hermanos. Vamos a darle a Dios y seguir creyendo en Cristo Jesús por finanzas, aleluya, por bendición en nuestras vidas. Estaba escuchando, bueno, gracias. Estaba escuchando una vez más, sabía que se habían invertido millones y millones de dólares en las rallies y conferencias que han estado haciendo los republicanos y los demócratas.
Es sorprendente, la verdad, cómo estas personas invierten dinero. Escuché que en uno de los estados los demócratas invirtieron $100 millones. 100 millones de dólares para poder ellos contribuir. Sorprendente la cantidad, es solamente en un estado. Te puedes imaginar, para poder tener el poder, para poder tener la candidatura, para poder tener dominio. Y eso es lo que ellos hicieron. En el estado de Texas invirtieron miles y miles de dólares. Sorprendente, no tengo la cantidad exacta, pero también ahí invirtieron muchísimo dinero. Pero es un estado que es republicano, es un estado que ha estado firme en las creencias y en todo lo que los republicanos creen. Pero me sorprende, ¿no? Cómo es sorprendente que $100 millones. ¿Usted tiene una idea de lo que son $100 millones, hermano? Es algo, es una cantidad de dinero que con eso puedes enviar 1000 iglesias para ir a alcanzar al perdido. Puedes enviar a muchos, puedes sostener muchísimo por mucho tiempo. Y una de las cosas que nosotros en nuestro compañerismo sabemos es de que en un año se gastan $1 millón en las misiones. $1 millón. El pastor Micho gasta para las misiones, para poder enviar y traer y poder plantar. $1 millón. Ahora te imaginas $100 millones en un mes. Es sorprendente, la verdad. Hermano, déjame decirte, estamos envueltos nosotros en algo real. En algo real. Y al fin del día, mucha gente se queda frustrada, mucha gente da su dinero para poder establecer un dominio que no es duradero. Mas nosotros, hermano, estamos estableciendo el dominio. Déjame decirte, hermano, cuando nosotros estamos congregándonos, cuando nosotros estamos en un lugar como este y se salva una alma, hermano, eso vale toda la inversión que nosotros hicimos. No importa, la verdad, probablemente nosotros no tengamos el $1 millón. Amén. Y no estamos pidiendo millones de dólares, estamos pidiendo por un corazón que esté dispuesto a dar, amén, de lo que Dios te ha dado. Que esté dispuesto a entregar y pues esté dispuesto a estar allí, esté dispuesto a dar de lo que tú recibes. Job, cuando él estaba yendo a un lugar para buscar esposa y se enfrentó con momentos difíciles y tuvo unos sueños temerosos, que empezó a temer y le dijo a Dios: Dios, si tú me bendices, si tú me ayudas, porque él estaba saliendo con su padre, estaba saliendo en la casa de su padre, tenía todo, pero ahora él iba solo, iba a un lugar a buscar esposa, pero tuvo unos sueños y tuvo ese enfrentamiento con Dios, y él sabía de que había un Dios, su padre le había enseñado, y le dice: Dios, si tú me bendices, de todo lo que tú me das, yo te voy a dar el 10%, si tú me bendices. Y fue una promesa que Jacob, le dijo a Dios. Y Dios lo empezó a bendecir, y él empezó a dar y a cumplir con lo que él había dicho, y la bendición empezó a multiplicarse. De no tener nada, Jacob, él yéndose con un morral y su siervo a buscar una esposa, se vino con 2 esposas, se vino con un montón de hijos, se vino con un montón de ganado, se vino con un montón de siervos. Otra vez cuando iba regresando a su casa, porque se acuerdan que trabajó y estuvo 14 años en la casa de Labán, y Jacob se enamoró de Raquel, y su padre le dice: ok, te vas a casar, pero usted sabe la historia. Ahí Labán le dio Lea en vez de Raquel, y bueno, tuvo que trabajar otros 7 años. Ahora tuvo que trabajar por Raquel y se quedó otra vez. 14 años estuvo, pero en esos 14 años se convirtió en un millonario, en un rico. Y eso es lo que Dios hace, porque él obedeció a Dios y porque él cumplió con lo que Dios con lo que Dios le dio y con lo que él dijo a Dios. Nosotros solamente debemos nosotros obedecer y tener un corazón para dar, un corazón para poder responder en algo que es real, que no es solamente por 4 años, que no es solamente por 8 años.
es por una eternidad. Aleluya. Solemos a Dios lo que es de Dios, hermanos, conforme Dios puso en tu corazón. Quizás no son millones de dólares, pero es lo que Dios te está diciendo, es lo que Dios, de lo que Dios te ha dado. Tú da tu diezmo, de lo que tú recibes, de todo lo que tú recibes, da tu diezmo y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Aleluya. Eso es lo que Dios, amén, hace con nuestras vidas. Le voy a pedir que pase frente y así poder tomar los diezmos y las ofrendas. Aleluya. Gloria a Dios. Samuel bendice los diezmos y las ofrendas. Thank you, Jesus, for this place you brought us to, Jesus. Lord, we pray for financial needs, Father God, in this church. For is what we need, Father God, for you to move in our jobs, Father, to move in us, to increase our faith, so that we may learn to tithe, Father God, in everything it is worth. In your name we pray that you may bless the gift and the giver. Amen. Amén. Garantiza victoria, tu sangre garantiza victoria, tu sangre garantiza victoria, tu sangre garantiza victoria, garantiza victoria, tu sangre garantiza victoria, tu sangre garantiza victoria, tu sangre garantiza victoria. Yo fui comprado con un precio muy muy grande y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado con un precio muy muy grande y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Amén. Gracias, músicos. Pueden tomar su asiento. Amén, hermanos. Una vez más, bienvenidos a la casa del alfarero, iglesia de compañerismo cristiano. Aleluya, siempre una bendición estar aquí con ustedes, todos los servicios. Amén, gloria al Señor. Vamos al libro de Lucas, capítulo 9, el versículo 57, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Amén. Lucas 9:57. Hoy quiero compartir un tema acerca de si vamos a Cristo como Él dice. No hay duda que hay muchísimas personas que tienen la buena intención de seguir y servir a nuestro Señor Jesucristo. Pero lastimosamente también muchas de esas personas no pasan de la intención a la acción. Son personas que tienen el deseo o el anhelo de seguir a Cristo y de servirle, pero la palabra de Dios nos enseña que falta algo más que solamente la intención. Tenemos que comprender que seguir o servir a Cristo trae grandes bendiciones a nuestras vidas. Grandes bendiciones. Es una bendición servir a Dios. Es un privilegio poder servir a Dios. Es algo que mucha gente hoy en estos tiempos no ha comprendido, pero los que ya comprendemos, los que ya sabemos, los que hemos recibido a Jesús, podemos decir que es una bendición poder nosotros servirle a Él. ¿Cuántos saben, hermanos, que el hecho de estar aquí estamos sirviendo a Dios? El hecho de poder hacer algo para Dios, estamos sirviendo a Dios. Una vez que nosotros compartimos el Evangelio, estamos sirviendo a Dios. El poder nosotros vestir al desnudo, estamos sirviendo a Dios. El poder darle de beber al que tiene sed, estamos sirviendo a Dios. El poder darle de comer al que está hambriento, estamos sirviendo a Dios. Es una bendición. Una bendición. Y esto es lo que debemos nosotros de hacer, porque así lo dice Dios. Veamos aquí en nuestro texto, en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62, vamos a leer, dice la Biblia: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja
que los muertos entierren a los muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, te pedimos en esta tarde una vez más que Dios nos des tú el deseo de servirte y poder nosotros hacerlo cada día, Dios. Poder agradecerte, poder nosotros mirar y ver, Jesús, que servirte es una bendición y hacerlo como tú dices, mi Dios. Que podamos nosotros ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, mi Dios. Te pedimos que nos ayudes a hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, seguir a Cristo trae muchas bendiciones. El servir a Dios trae muchísimas bendiciones y lo debemos nosotros de comprender. Mateo 19, 27 al 29 dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto es una bendición. Servir a Dios es una bendición. Mire, aquí está Pedro diciéndole al Señor Jesucristo, Señor, yo he dejado todo por seguirte. ¿Qué nos vas a dar por ello? Y el Señor responde a su pregunta y le empieza a decir, todo aquel que deje padre, madre, hijos por servirme va a recibir bendición. Y esto es algo que Dios nos enseña a nosotros. Déjame decirte, hermano, a veces nosotros dejamos ciertas cosas, desatendemos cosas para venir a la iglesia, para servir a Dios. Déjame decirte, hermano, todo lo que tú haces no es en vano. Esto va a traer bendición a tu vida, porque a veces tú desatiendes otras cosas que tú amas por servirle a Dios. Servir a Dios es una bendición. Y debemos nosotros de verlo así, para que nosotros entendamos, aleluya, algo precioso de lo que se trata y de lo que Dios nos dice en su palabra. Porque servir a Dios trae muchas bendiciones. Servir a Cristo trae bendiciones a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 17 al 18, dice la Biblia, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y os perdonare, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Estas son las bendiciones de Dios. Ahora nosotros que servimos a Dios, muchas veces nos damos cuenta del que no sirve a Dios y el que sirve a Dios. Nos damos cuenta del pecador y del que es cristiano. Tenemos ese privilegio de poder discernir que nosotros, aleluya, no para vanagloriarnos, sino porque Dios nos ha dado el conocimiento y el discernimiento y la bendición de saber que estamos salvos y de que estamos sirviendo a un Dios vivo y podemos discernir la diferencia entre el que es salvo y el que no es salvo, el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Dios, por medio de su Espíritu, nos ha dado la revelación, nos da la revelación y nos da el conocimiento, amén, de permanecer en la casa de Dios, de permanecer en la voluntad de Dios para no perdernos y nosotros, aleluya, recibir lo prometido por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan 12:26 dice la Biblia, si alguno me sirve, sígame, donde yo estuviere, allí estará mi servidor, y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Esta es la bendición de servir a Dios. Déjame decirte, hermano, servir a Dios nos da prestigio. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, cuando nos convertimos en sus siervos,
nos convertimos en sus hijos. Y Él nos empieza a levantar, nos empieza a ayudar. Y no solamente nos levanta, hermanos, sino que Él nos da la autoridad para poder nosotros pelear en contra de todas las acechanzas del enemigo. De poder nosotros pararnos firmes de todo temor y de todo caos que muchas veces hay en el mundo. Nos da la autoridad cuando nosotros venimos ante su presencia y nos arrodillamos y oramos y establecemos el dominio y volvemos a tener paz. ¿Se ha sentido usted turbado algún día? Y después usted dobla rodilla y se pone a orar y se siente mejor porque usted estableció dominio, porque Dios, como dice en su palabra, cualquiera que sea mi siervo, amén, y Él me sirve, yo voy a estar con Él. Mi presencia estará con Él y mi Padre le honrará. Es una bendición poder nosotros servirle a Dios, pero tenemos que hacerlo como Dios manda. Dios nos da reputación, nos da conocimiento, nos da entendimiento. Y nos damos cuenta en estos textos que hemos leído, hermanos, que queda claro que Jesús nos da todos estos beneficios. Hay bendición para nuestras vidas mientras servimos a Jesucristo. Entonces debemos nosotros hacernos una pregunta. ¿Por qué a veces cuesta tanto al pueblo de Dios? Porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el texto que hemos leído que Él, aleluya, amén, nos dice a nosotros: todo aquel que deje padre, hijos, todo, va a recibir 100 veces más de lo que ha dejado. Y nos pone claro Dios de que vamos a recibir 100 veces más, pero a veces nos cuesta. Y es aquí donde nosotros necesitamos mirar en el momento en que nos cuesta. Cuando nos cuesta, porque muchas veces el enemigo viene a nuestras vidas y empieza a atacar y empieza a desanimar. Y es ahí donde nosotros debemos de analizar, ¿qué debemos de tener? En el libro de Lucas 9, 57 al 58 dice la Biblia: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lo que necesitamos nosotros, hermanos, necesitamos valor, porque Dios, si tú analizas aquí en el libro de Lucas 9, aquí hay un encuentro con nuestro Señor. Aquí viene una persona motivada, viene una persona contenta, viene una persona y dice: Señor, yo te voy a seguir. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Está motivado. Está motivado, pero Jesús empieza a decirle la realidad y le empieza a mostrar lo que muchas veces cuesta. Aleluya. Porque ¿cuántos saben, hermanos, que para servirle a Dios no debemos de servirle por conveniencia? Si vamos a servirle a Dios, debemos nosotros, amén, de servirle porque le amamos a Cristo. Porque nosotros, amén, realmente sentimos en el corazón que le amamos. Amén. ¿Cuántos aman a Cristo, hermanos? Amén. Debemos de servirle a Dios porque realmente el amor en nuestro corazón que está para Él nos hace servirle. Nos hace hacer las cosas. Y este es el motivo, tener ese valor, comprometernos con la realidad, tener esa valentía, hacer el tiempo. A veces tenemos que nosotros acomodar nuestro tiempo y servirle a Dios y ponerlo a Él primero. Cumplir con lo que hemos prometido en medio de las circunstancias adversas. Debemos de confiar en Dios y debemos de tener ese valor, aunque vengan pruebas, aunque vengan momentos difíciles, aunque hay una circunstancia difícil en nuestras vidas. Si nosotros nos hemos comprometido con el Señor, debemos de servirle como Él dice. Dios va con nosotros. Dios está con nosotros. Él nos los dijo. Acabamos de leer Escrituras. Y Él dice que si sus siervos le sirven, Él va a estar con ellos.
¿Se acuerdan de aquella tempestad cuando los discípulos estaban en medio del mar y se levantó una tempestad grande? Empezaron las olas a golpear, empezaron a tener ellos temor. Nuestro Señor estaba ahí con ellos, pero estaba dormido. Y ellos en el temor y en medio de la circunstancia adversa, en medio del temor y todo eso, vienen y le dicen: Señor, ¿no miras que estamos pereciendo? Y Él se levanta y los reprende, les dice: hey, hombres de poca fe. Dios estaba con ellos. Nosotros, en medio de las circunstancias, debemos de tener el valor y de mantener la fe. En la adversidad, en todo momento, porque el Señor va con nosotros. Dios va contigo, hermano. Dios está contigo. Él lo dice en su palabra. Debemos nosotros de mantenernos con ese compromiso que hicimos con nuestro Señor. Y a veces esto es por el amor a Él. Por el amor a Él es como una obligación servirle a Dios, porque le amamos a Cristo Jesús. Como padres de familia, nosotros los padres de familia tenemos la responsabilidad de poder nosotros alimentar, tenemos la responsabilidad de cuidar, tenemos la responsabilidad de amar a nuestros hijos y a nuestras esposas y de protegerlos y de amarlos y mostrarles que les amamos, porque les amamos y de verdad les amamos. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo por sus hijos? Algunos de ustedes siguen haciendo algo por sus hijos, o todos ustedes siguen haciendo lo que sea que hagas, lo que sea, ya sea que le hables por teléfono y le digas: hijo, te amo, ya sea que le hagas algún desayuno, lo que sea que tú lo haces por amor, lo haces porque lo amas, y esto te obliga a hacerlo porque lo amas. ¿Nos puedes decir amén? Amén. Lo haces por amor, porque sientes ese amor, y eso es algo que nosotros debemos de hacer. Lo que hacemos, lo que Dios nos manda, porque si le vamos a servir a Dios, debemos de servirle como Él dice que le sirvamos. Muchas veces hay personas que se ausentan del compromiso, y lo que sucede es de que tienen esa fe, esa creencia en Dios sin un valor. ¿Y cuántos saben, hermanos, que el servir a Dios, el poder nosotros estar ahí, el mostrarle que estamos allí, el hacerlo como Él dice, como dice su palabra, eso muestra el valor que tenemos para dejarle saber que le amamos nosotros? Pero aquellos que se ausentan, aquellos que dejan el compromiso, la obligación, aquellos que dejan, porque hay hombres que son sinvergüenzas, ¿cuántos pueden decir amén? Y abandonan y se dan por vencido. Amén. No te debes de dar por vencido, y muchas veces resbalan. Tú debes de permanecer, así como luchas, así como estás con tus amados, con tus queridos, debes de permanecer para siempre con ellos. Debes de estar ahí con ellos. Debes de mirar por ellos, con tus seres queridos. Ver por tus seres queridos, orar por tus seres queridos. De igual forma, si tú amas a Dios, debes tú de servirle como Él nos dice, y no ausentarte, y no excusarte, y no poner excusas por qué no puedes o X cosa. No, debes tú de servir a Dios como Él dice. Nuestro Señor Jesucristo conocía el corazón de aquel hombre que le dijo que lo iba a seguir a donde sea. Jesús sabía que sus palabras eran palabras llenas de emoción, pero sin un verdadero compromiso,
En una relación el compromiso viene por causa del amor. Y si nosotros realmente amamos a Jesucristo, vamos a estar ahí siempre. Cuando pueden decir, vamos a estar ahí para Dios. Vamos a permanecer para Dios. Vamos a servirle y lo que hacemos para Dios. Para Dios. Todo lo que tú haces, el trabajo, la labor, debes de hacerlo porque amas a Cristo. Y debes de hacerlo con gozo. Debes de hacerlo, aleluya, porque el amor de Cristo te constriñe, porque el amor de Cristo te hace hacerlo. Por eso. A veces la gente no entiende por qué nosotros muchas veces estamos aferrados a estar ahí, a venir a la iglesia, aunque haga frío, aunque haga calor, aunque sea jueves. La gente no entiende. La gente no te va a entender. Ellos van a decir, otra vez ya te vas a la iglesia y qué acerca de mí. Otra vez ya, mejor deja para la gasolina porque no tienes para la gasolina. La gente no va a entender. ¿Sabes por qué no entiende la gente, hermano? Porque no aman a Jesús como tú lo amas. No aman a Jesús, no han llegado. Probablemente ellos dicen que sí, oh sí, Dios sí, pero no aman a Dios como tú lo amas, porque tú llegas. Porque tú tienes ese compromiso, esa obligación, porque en tu corazón siente ese sentir de estar ahí por amor a Dios. Muchas veces vienes con dolor, vienes asustado, con temor, pero estás ahí porque amas a Dios. Porque amas a Dios y se lo demuestras con hechos. Pero aquellos que se ausentan y se les hace fácil alejarse un año y resbalarse, no aman a Dios. El Señor, aquella persona, sabía el corazón de aquel que, oh Señor, yo te voy a seguir donde tú vayas. En nuestra sociedad, hoy en día, en esta generación, la gente que hoy vive hoy en día hace el mínimo esfuerzo para poder trabajar en lo que sea. Y se van imponiendo poco a poco, y eso significa que estas personas quieren solamente la vida cómoda y fácil, cómoda, inmediata. La otra vez veía cómo mi esposa estaba apurándose y haciendo y moviéndose, y después vi que mi hija estaba ahí sentada y toda estirada con el teléfono. Así hacíalo. Mi hija así es. Y de repente le digo, hey, tienes que ayudar, tienes que aportar, tienes que hacer algo. Mi hija ya está grande, hermanos, ya puede lavar los platos, ya puede barrer, ya puede ir a tirar la basura, está bien fuerte. Hay veces que me agarra y me aprieta. Antes la agarraba y la levantaba y todo lo demás, y ahora ella me agarra y me quiere levantar. Está fuertísima mi hija, la mayor. Es sorprendente. Amén, gracias a Dios, ¿verdad? Bien sana, una gordita sana es. Y como padres nosotros les enseñamos a servir. Les enseñamos a servir, les enseñamos a que deben de aportar. Porque en realidad ellas aman a su papá y a su mamá y aman a su familia, lo aman, en realidad. Lo hacen. Yo sé que me aman. Déjame decirte, hermano, nuestro Padre Celestial, Él sabe que tú le amas. Sabe que tú le amas. Entonces, tú debes de hacer las cosas con alegría para Dios, porque eres parte de la familia. Eres parte de la familia que Dios ha escogido. Él te ha salvado, Él te ha rescatado, y eres parte de su rebaño, eres parte de lo que Dios ha escogido en medio de millones y millones y centenas. Debes de comprender esto y servirle como Él nos dice. Debes de tener ese valor. En segundo lugar, debes tú de tener tus prioridades bien definidas. En el libro de Lucas 9, en nuestro texto, versículos 59 y 60. Si tienes la Biblia, dice la palabra de Dios. Dice,
el versículo 58 y 59. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y sigue diciendo en el versículo 59, lo tienes ahí, y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Debes tú de tener tus prioridades bien definidas. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a estas personas que se habían aproximado y habían dicho: yo te voy a servir donde sea, Señor. Pues el Señor les da una elección y deben en decirles que deben de definir, deben de decidir si realmente van a servir a Dios. Porque esto de déjame ir o mira, primero Dios dice: no, si me vas a servir, me vas a servir. En otras palabras, porque esto es una parábola, esto es un ejemplo que Dios nos da a nosotros, de que debemos nosotros de decidirnos y estar definidos en lo que estamos haciendo. Si estamos sirviendo a Dios, tú ya te decidiste y debe de estar claro para ti en tu mente. Aleluya. Y déjame decirte, Dios se va a encargar de tus seres queridos. Dios va a cuidar a tu familia. Dios va a obrar en ellos. Si tú le sirves a Dios y tienes tus prioridades bien definidas. Tenemos que comprender que nuestro Dios debe de ser lo primero y lo más importante en nuestras vidas. Lo más importante. Hoy muchas personas no se han decidido en servirle a Dios al 100% porque tienen otras prioridades. Tienen otras prioridades. Déjame decirte, hermano, tú debes de mantenerte firme en lo que tú estás haciendo para servir a Dios. Para un cristiano lo más importante en su vida debe ser agradar a Dios, hacer la voluntad, buscar lo espiritual, tener comunión con Dios. Hay muchos que dicen: oh Dios, yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo también soy cristiano, yo voté por el Trump. Ya desperté. Todos dicen sí, pero en realidad, muchos dicen ser cristianos, muchos dicen que los valores y todo lo demás, pero en realidad amas a Dios. El único poderoso es Dios. El único que es poderoso es nuestro Señor Jesucristo, y debemos de entenderlo. Hay unas frases que dicen: cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen más fáciles. Cuando está claro en nuestras vidas a quién estamos sirviendo, se nos va a hacer más fácil poder emprender y hacer lo que estamos haciendo para la gloria y la honra de Dios. Se nos va a hacer más fácil porque lo vamos a hacer con alegría. Nos vamos a acordar, acuérdate de lo que Dios dice: yo te voy a dar 100 veces más si tú dejas todo lo que tú estás dispuesto a dejar por mí. Otra frase: para cambiar tu vida necesitas cambiar tus prioridades. Y esto es muy importante. Si realmente queremos cambiar y ser bendecidos, debemos de cambiar nuestras prioridades. Hay muchas personas que no quieren aún. Hay muchos cristianos que no han puesto a Dios primero, aún son cristianos. ¿Y qué va a pasar con ellos, pastor? Solo Dios sabe. Yo no te puedo decir que van a ir al infierno. Amén. Probablemente los vamos a ver en el cielo igual, aunque no pusieron a Dios primero, pero ahí estuvieron. Ahí estuvieron. Pero no mostraron, no pudieron servir como realmente Dios les mandó. Y eso es triste. Hay muchos cristianos, hermano, que no tienen sus prioridades en orden y deben de hacerlo, deben de decidir, aleluya, para poder ser bendecidos. Constantes y perseverantes, aleluya, debemos nosotros de hacer. En el Lucas 9, 61 y 62, la Biblia también
nos dice en la palabra de Dios. Dice la Biblia, entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí el Señor lo pone claro. En otras palabras, si tú si tú ya te decidiste a poner tus pies en la voluntad de Dios, tus manos sobre el arado, si tú ya te decidiste a servir a Dios, debes de hacerlo, porque si tú miras a la derecha o a la izquierda, si tú te zafas, si tú te deslizas, si tú te vas para otro lado, entonces no eres apto para el reino de Dios. ¿Quién dice esto? Nuestro Señor Jesús. No es de mí a que yo diga, Él se va al infierno, él no la va a hacer, es Jesús. Jesús nos está diciendo muy claro, por eso debemos de servir a Dios como Él dice, como Dios dice que le sirvamos, y perseverar, ser constantes. La clave en la vida cristiana no solamente se trata de comenzar a caminar o comenzar a servirle, sino mantenernos haciendo, pase lo que pase. Pase lo que pase, debemos de mantenernos en el camino de Dios. Aunque haya críticas, aunque haya dificultades, aunque a veces somos débiles, aunque cometemos errores en veces, debemos de permanecer. No importa. Pero pastor, yo la regué aquí. No importa. Lo importante es que sigas. Arrepiéntete, levántate. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y sigue adelante. Pero me van a criticar, van a decir que es un hipócrita, que te digan lo que te digan. Tú sigue adelante. Levántate. Sigue adelante. Y trabaja en esto. Y aprende de los errores. Y sé constante. Y no vuelvas atrás, ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente con las manos en el arado. Porque si no, no vas a ser apto para el reino de Dios. ¿Cuántas personas que de repente vienen como este que vino al Señor? Oh Señor, yo te voy a seguir hasta siempre, donde sea que tú vayas te voy a seguir. Aquel hombre rico que le dice, oh Señor, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de Dios? Obedece los mandamientos, le dice el Señor Jesús. Oh Señor, está fácil, eso desde mi juventud lo he hecho. Ya la tengo hecha, entonces. Dice el Señor Jesucristo, entonces te falta solamente una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y, una sola cosa le faltaba, hermano. Una sola cosa. Muchos dicen, porque el Señor le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Fue lo mismo que le dijo a los discípulos. Muchos comentaristas de la Biblia dicen que él pudo haber sido otro discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben lo que hizo, hermanos? Aquella persona agachó la cabeza cuando le dijo al Señor. Estaba contento, estaba feliz porque supuestamente ya había recibido la aprobación de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, obedece los mandamientos. Y ese pedazo de pastel desde mi juventud. Después dice, te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ven y sígueme. Pero aquella persona agachó la cabeza. Y ya, pues si usted lees la Biblia, no dijo nada, simplemente se fue. Se fue. No quiso hacerlo. Déjame decirte, hermano. Esta persona pudo haber sido uno de sus discípulos, pudo haber sido usado para escribir un libro de la Biblia, no lo sé. Pero porque no hizo lo que Dios le mandó, porque no sirvió a Dios como Cristo quería que lo sirviese, hasta ahí ya no se escucha más de él. De ahí ya no se escucha más. Ya no se habla más. Eso es lo único que se habló. Y ya no se escucha más. Allá en el cielo vamos a saber si él está allá. Capaz de que después lo hizo, capaz de que después. Esperemos que sí, cuando solamente decir amén, hermanos. No sucede mucho esto con muchos cristianos, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han tenido hermanos en la iglesia
¿Cuántos de ustedes han visto hermanos que han venido a la iglesia y después han estado y han convivido con ustedes? Han convivido con nosotros y después ya no los ves. Ya no los vuelves a ver. Y uno se pregunta, ¿qué sería de ellos? ¿Cómo será la vida de ellos? ¿Cómo estará su relación con Dios? Y a veces te preguntas y dices, ojalá y esté bien. Ojalá y esté bien. Sí, debemos nosotros de perseverar, porque si no, no somos aptos para el reino de Dios. Ser un hijo de Dios, servirle, es una bendición. Es una bendición. Y déjame decirte, hermano, Dios sabe que nosotros cometemos errores. Dios no espera que hagas todas las cosas perfectas. Dios, hermano, entiende que va a haber dificultades. Dios sabe que va a haber veces cosas que de repente surgen y mira a Dios. Todo eso, Él entiende. Él sabe. Él siente. Pero en medio de ello, Dios va a estar contigo. Allí va a estar. Acuérdense, hermanos, esto es real. El Señor siempre ha estado con aquellos que le han servido, que han permanecido. Acuérdense de Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos no se postraron ni se alejaron, sino que permanecieron. Y cuando los echaron al horno de fuego ardiendo, Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Y eso es lo precioso de entender cuando amamos a Dios. Esto es lo precioso, que no importa lo que pase, no importa lo que suceda, en el fondo de nuestro corazón, aquí adentro, a veces lo que muchas veces nosotros hacemos automáticamente, decimos, oh, es jueves, y echamos el paso y empezamos a arreglarnos y empezamos a bañarnos. A veces no nos bañamos, ¿verdad? Pero empezamos automáticamente. Aleluya, hermano. Se ríen porque es verdad. El predicador se desodorante, hermano. Gloria a Dios. ¿No se ha encontrado, hermanos? ¿A poco no se ha encontrado que automáticamente empiezan a hacer, se acuerdan en su mente, viene ese pensamiento, es jueves, es domingo o algo, tengo que hacer, el Señor me dice que haga esto, el Señor me da convicción que dé esto, que haga esto, que sirva? ¿No? ¿Se ha encontrado ahí, hermano, que de repente el Señor te dice, hey, haz esto? ¿Se ha encontrado ahí? Que hagas esto, que obedezcas, que sirvas, que le sirvas a Dios de alguna forma u otra. Cuando adoras a Dios, cuando haces algo para alguien, no sé, pero el Señor te dice, tú estás sirviendo a Dios del fondo del corazón, lo haces porque amas a Dios, porque amas a Dios. Y eso es servir al Señor. Todo aquel que deja padre, madre, hijos, o haces algo por mí, te lo voy a dar 100 veces más, dice el Señor. El Señor te va a bendecir, hermano. El Señor te va a ayudar, te va a bendecir. Todo lo que tú haces, te encuentras haciéndolo porque tú amas a Dios. Porque amas a Dios. Déjame decirte, mi hijo Daniel se acaba de casar. Y pone una foto de ahí en las redes sociales, porque compró unas flores, unos girasoles con unas flores rojas y se las llevó a su esposa. Llega y le da las flores a su esposa. Dice mi esposa, oh, le está siguiendo el mismo ejemplo que su papá. Pero déjame decirte, hermano, él lo hace porque ama a su esposa, porque está amando a su esposa, está aprendiendo a amar, está aprendiendo realmente, está sintiendo amor por ella. Por eso él llegó con esas flores,
Por eso él tuvo ese sentir, por eso él paró, por eso él gastó, por eso él invirtió, por eso él paró, por eso probablemente pensó, voy a llevar unas flores a mi padre. No creo que sea acordado lo que hacía mi papá. Quizás, ¿verdad? Pero de dentro del corazón, de adentro de él salió. ¿Por qué? Porque él está aprendiendo a amar a su esposa, por amor a ella. Por amor, porque está aprendiendo. Por eso entrega, por eso él da. Y esto es exactamente, hermano, cuando nosotros estamos sirviendo al Señor es porque realmente le estamos mostrando que le amamos, porque sentimos con todo nuestro corazón. Déjame decirle, hermano, sirve a Dios, pero sírvelo porque amas a Dios. ¿Vas a poder decir? Haz lo que haces porque tú amas a Dios. Todo lo que tú haces por amor a Dios, y vas a ver, aleluya, que las cosas se van a hacer aún todavía más fáciles, amén, en tu vida. La carga va a ser más liviana porque tú amas a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, todo cerrado, todo rostro inclinado. Qué bendición es servir a Dios. No hay nada mejor que servir a Dios. Pero debemos de hacerlo como Él dice que lo hagamos. Servirle a Cristo. Probablemente estás pasando por momentos difíciles en tu vida. Probablemente a veces te encuentras solo. Probablemente encuentras momentos difíciles. Déjame decirte, hermano, tú amas a Dios. No importa lo que pase, no importa lo que digan, tú permaneces en Cristo. Sigue adelante. Sigue sirviendo a Dios. Pon tu mirada hacia la meta final. Al final del día vas a recibir con recompensa. Al final del día Dios va a obrar. Decirte, hermano, Dios es bueno. Dios es grande. Dios es maravilloso. Dios obra. Pero debes tú de mantenerte firme. Dios salva, Dios rescata. Y va a llegar el día tuyo, la hora tuya, en el cual vas a ver que Dios te ama, porque Él dice en su palabra que te va a honrar y te va a bendecir, te va a sostener, te va a dejar saber, porque Él dice en su palabra. Lo único que debes de hacer es mantenerte firme, debes de seguir hacia adelante, debes tú de permanecer, debes de tener todo definido, debes de tener ese valor, debes de tener todas tus prioridades en orden, debes de seguir adelante, aleluya, a pesar de lo que pase, a pesar de lo que te suceda, amén. Permanecer y seguir adelante. Deja que el Señor obre en tu vida, deja que Dios te deje saber y te honre, aleluya. Probablemente estás aquí, no eres salvo, cambiando el orden del servicio, o eres un resbalado, estás viviendo en pecado y quieres recibir a Jesús en tu corazón. Te quiero animar a que le des tu vida a Cristo. No te vayas un día más sin haber recibido a Jesús en tu corazón. Te quiero animar a que le des tu vida a Dios, y te quiero animar a que tú te convenzas de una vez por todas que servir a Dios es una bendición, y servir a Dios es porque lo vas a hacer del corazón, sin que nadie te diga, sin que nadie te obligue, sino porque tú amas a Dios. Debes de hacer esa decisión. Aleluya. Voy a orar, voy a hacer una oración para aquellos que ven en YouTube, en Facebook, donde sea que estés. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, si te quieres arrepentir de tus pecados, si quieres regresar a Cristo, haz conmigo esta oración. Dile al Señor: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón porque he estado alejado de ti, Dios. Señor, ayúdame a creer. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad.
pido, Jesús, oh Padre mío, que yo pueda permanecer en tu palabra, que pueda permanecer en tus caminos. En el nombre de Cristo te acepto en mi corazón. Yo confieso que soy un pecador y confieso que moriste por mí. Gracias por morir por mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Te voy a invitar a que te pongas de pie, hermanos. Y te voy a invitar a que vengas al altar y hables con el Señor. Y ores a Jesucristo. Probablemente estás pasando por momentos difíciles, probablemente has dudado, probablemente tienes dolor, lo que sea. Ven y habla con el Señor Jesucristo, o ahí en tu silla, si no puedes hincarte. Aleluya. Te invito a que hables con tu Padre Celestial, que tengas una íntima relación con Él, una comunión. Pídele perdón quizás por un error, quizás lo que sea que hayas pasado. Habla con Él, haz una oración y deja que el Señor, que su Espíritu Santo te llene mientras cantamos un canto de adoración. Mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús el Señor. Mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús el Señor. Y hoy diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí hoy. Y hoy diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias. Una vez más, mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús el Señor. Oh Padre Santo, te damos gloria, te damos honra, Padre Santo. Oh Dios, oramos, Cristo, que nos des la fuerza para poder seguir adelante, mi Dios. En cualquier momento, situación, te pido por tu iglesia, tu pueblo, mi Dios. Padre Santo, que podamos nosotros dejarte saber que te amamos, mi Dios. Sentir, oh mi Cristo, Jesús, que tú estás ahí. Oh Señor, te amamos y te bendecimos de todo corazón, Señor, oh Dios, con tu iglesia te lo decimos. Te pido por el débil, Señor. Te pido, Dios, por aquellos, oh Maestro, que están atribulados, mi Dios. Por aquellos, oh Dios, oh Padre, que flaquean, Padre mío. Restáuralos, ayúdanos, mi Dios. Que puedan, Señor, ellos, Padre Santo, servirte, mi Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Oh Dios, te amamos, Señor. Eres digno de Dios, alabamos, oh mi Dios, aleluya, digno de alabanza, mi Dios. Gloria a Cristo, Señor, te amamos, te bendecimos. Gloria a Dios.
discípulo, hermanos, que le decían Juan el Amado. Ellos le pusieron ese apodo, Juan el Amado. Pero déjame decirte algo, hermano. Él amaba a Jesús. Los discípulos que miraban a Juan el Amado, porque dice la Biblia, hermanos, que él estaba siempre al lado de Jesús, comía del bocado de Jesús, se acostaba en el pecho de Jesús. ¿Te puedes imaginar, hermano? Estar ahí al lado de Jesús. Todo esto dice la Biblia. Y los discípulos decían, es el chiqueado ese, es el favorito probablemente. Déjame decirte, hermano, él amaba al Señor Jesús. Por eso él quería estar en la presencia del Señor Jesús. Por eso él quería no estar ahí, su cabeza en el pecho de él, hermano. Puedes imaginarte. De repente llegar y zambutir el pan ahí y comer con él. Es sorprendente. Él amaba al Señor Jesucristo. El Juan el Amado le pusieron ese apodo. Él realmente amaba a Dios, a Jesucristo. Él estuvo cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, estaba muriendo. Juan estaba ahí. Ni uno de los discípulos estaba ahí, más que Juan. Y las hermanas, la María Magdalena, ellas, y un discípulo, el amado, porque amaba al Señor Jesucristo. A veces la iglesia está vacía, pero todos los que están aquí o el que está aquí es porque ama al Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Tú estás ahí porque amas a Cristo. Estás recostando tu cabeza al Señor en la presencia. Buscas a Dios porque amas al Señor. A veces eres el único que ora. A veces eres el único que aporta porque amas al Señor. A veces el único que levanta la mano, el único que llora porque amas al Señor Jesucristo. Eres el amado. No, eres el que ama a Cristo. Y eso es lo bello, hermano, aleluya, lo precioso. Por eso, en esta noche, yo creo que el Señor quiere darnos a entender que debemos nosotros de amarle a Él, de servirle como Él nos dice en su palabra, y entender lo que es verdaderamente amar a Cristo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos, amén. Dios es bueno. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a despedirnos en una oración. Ve y sirve al Señor, sigue amando al Señor Jesucristo, permanece fiel. Nos vemos el domingo, aleluya, aquí vamos a estar. Invita a alguien y vamos a seguir sirviendo al Señor, porque de esta forma es servir al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Dios, porque nos hablas, Señor. Sabemos que nos amas, amado mío, pero también nosotros te amamos a ti. Señor, oh Padre Santo, Celestial, si te hemos fallado, perdónanos. Sabemos de que tú nos perdonas y nos hablas y nos ayudas y nos limpias, nos ministras. Dios, nos levantas, Padre, y nos das fuerzas. Bendice a tu iglesia, bendice a todos los que están aquí presentes, mi Dios. A los que no pudieron venir también, bendícelos, ayúdalos, Maestro, que puedan ellos estar con nosotros. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. Recibe, Señor Jesús, nuestra alabanza. En tu nombre te lo pedimos, amén y amén. Dios me lo bendiga.